Nos están acompañando y nos da mucho gusto que eso ocurra. La doctora Sabrina Patricia Canedo Ibarra de la Universidad Virtual de este estado, la maestra Fabiola Sánchez Gómez de la Nacional de Antropología e Historia de nuestro país, el maestro Salomón de Jesús Bárcenas de la Universidad Marista Valladolid, el maestro René Gerardo Ochoa Gallardo del Departamento de Normales de nuestro estado y la doctora Edith Linares Alemán de la Escuela Normal Superior de Michoacán, a quienes agradecemos infinitamente hayan aceptado hacerlo y les damos la bienvenida. Le damos pues la bienvenida a la maestra Sabrina, a la doctora Sabrina Patricia Canedo Ibarra de la Universidad Virtual de este estado, quien tiene licenciatura en Biología por la Universidad Michoacana, maestría en Educación por la Universidad de Vizcaya de las Américas, doctorado en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas por la Universidad de Barcelona, un doctorado más en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento por la UNIVIM, postdoctorado en el CINVESTAB de la Unidad de Monterrey, y bueno, además de darnos cuenta de su amplia formación, sabemos que ha realizado investigación en diversas líneas y ocupado puestos administrativos en diferentes ámbitos educativos. Con nosotros, pues, la doctora Sabrina Patricia Canedo Ibarra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues agradecer la invitación a este seminario que toca un punto bastante interesante. Y bueno, respecto de mi participación en esta mesa, voy a abordar un poco el tema de repensar precisamente esta identidad, ¿no? Nos estamos contextualizando en estas situaciones de riesgo, en este contexto de incertidumbre, como se ha mencionado al inicio de esta mesa. Y bueno, repensar nuevamente, ¿no? O sea, cómo nos identificamos como docentes. Me van a ayudar a pasar las diapositivas, ¿cierto? Entonces, la siguiente, por favor. Sí. La siguiente. Me interesa enlazar esta breve charla con lo que se aportó en las conferencias durante la mañana sobre la identidad en tiempos de incertidumbre, y también una conferencia, bueno, súper interesante, denominada Decolonizando las identidades docentes, porque, bueno, esto entra a cuenta con lo que yo quiero comentar con ustedes. Mi punto de partida sobre la idea de identidad docente es este autoconcepto que los profesores tenemos respecto de nuestro rol profesional. Esta identidad docente se va a construir y constituir socialmente, y esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Precisamente en la situación en la que nos encontramos actualmente. Esta identidad es dinámica, fluida, ya que constantemente se forma y se reforma, y es muy compleja, puesto que está constituida de varias subidentidades que están interrelacionadas, y bueno, esto lo voy a comentar brevemente después. La siguiente, por favor. Bueno, respecto de la incertidumbre, después de la pandemia, todo lo que vivimos en la pandemia, cómo se reconfiguró esta práctica docente, se tuvo que reconfigurar todas las situaciones a las que nos enfrentamos con la virtualidad. Pasar de la presencialidad a la virtualidad fue sumamente complejo y complicado, y ahora que regresamos o estamos intentando regresar nuevamente a esta presencialidad, bueno, pues nos enfrenta
a un montón de situaciones, ¿no? Entonces, algo que yo considero que es sumamente importante en esta repensar o en este repensar de nuestro ser docente, pues está muy relacionado con que es sumamente importante hacer explícito nuestro autoconcepto respecto de este ser docente. Por lo tanto, va a ser necesario hacer explícitas estas autorrepresentaciones que tenemos actualmente, ¿sí?, acerca de nuestro rol como docentes. ¿Qué ideas, qué concepciones tenemos actualmente de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación y los sentimientos asociados a nuestra práctica cotidiana? Entonces, hacer consciente y explícita nuestra identidad profesional docente nos permitiría reconocer y actuar en pro de esa mejora continua de la práctica. Es la propuesta y voy a hacer esta reflexión. Yo considero que la reflexión sobre nuestro ser docente, pues la podemos estar haciendo continuamente. Sin embargo, ahora en estos nuevos contextos sería necesario volver a hacerlo, ¿no? La siguiente, por favor. Es así como esta reflexión sobre mi ser docente, sobre mi práctica docente, pues bueno, ya lo sabemos, están definidas por factores internos y circunstancias externas. Dentro de estos factores internos están los valores, las creencias, las ideologías respecto sobre el ser humano, la sociedad, el mundo, las emociones, lo que uno quiere llegar a ser como profesionista en el ámbito de la educación, ¿no? Y tenemos a las circunstancias externas como el desarrollo profesional, todas las experiencias que hemos tenido, las condiciones de enseñanza en las que hemos estado inmersos y el ambiente social. Esto está muy relacionado con lo que se comentaba en las charlas de la mañana, esta decolonización de la práctica docente, de la identidad docente, pensar desde las cuestiones políticas, ideológicas y bueno, otro aspecto también sumamente importante que se aborda en la mañana es el tema de las emociones, ¿no? Debemos de hacer esta reflexión desde todos estos ámbitos, desde todas estas dimensiones para poder volver a repensar, para volver a tener o para poder identificar precisamente ese ser docente en mi práctica cotidiana. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el sentido de uno, cómo hacer sentido de uno mismo como docente, ¿no? Yo hago una propuesta desde un enfoque autoetnográfico, es una propuesta que plantea un alto en el camino y ahora, en la actualidad, bueno, hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? Bueno, como sabemos, la autoetnografía pues estas tradiciones referentes a la actividad etnográfica y por otra parte la biografía del docente. Ese acercamiento permite esta autorreflexión, una reflexión autobiográfica combinada pues con el estudio con el que se interacciona en el aula, es decir, es un análisis, una descripción de mi propia identidad, de mi propia concepción que tengo sobre mi práctica docente, pero también integro la historia de vida de mi grupo, de mi aula, de mis alumnos con los cuales estoy trabajando. Esta reflexión implica un proceso de investigación descriptiva a través de la escritura donde se van a vincular este nivel personal de la introspección del docente con aspectos, bueno, pues propiamente también antropológicos y sociológicos, ¿no? En el sentido de que voy a analizar
mi grupo, clase, mis alumnos, cómo se están dando estas interacciones, cómo estamos viviendo toda esta experiencia en el aula. De esta forma, bueno, pues esta autoetnografía permitiría reconfigurar el significado de lo que el docente piensa, siente y hace en su práctica cotidiana, porque finalmente lo que nos va a interesar es esa práctica cotidiana, cómo estoy actuando en el aula con mi grupo clase. La siguiente, por favor. Y bueno, esta sería mi contribución muy breve. Algo que quiero añadir es algo que hemos estado trabajando precisamente sobre estas reconfiguraciones, sobre las ideas que los profesores tienen sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, la evaluación y cómo estas creencias pues van a influir, ¿no? En esta práctica cotidiana que vamos a tener. Algo que también quiero resaltar mucho es cómo hemos visto esta influencia de lo que algunos autores mencionaban en la mañana, que son las tutelas de la profesión docente, esta cultura institucional sobre la cual tenemos que reflexionar también, porque esta cultura institucional va marcando mucho o va permeando en este quehacer docente, ¿no? Entonces, la propuesta es que hagamos un alto en el camino ahora y pues hagamos esta introspección cada uno de los docentes sobre lo que entendemos como ser docentes. Muchas gracias. Qué amable, maestra. Agradecemos mucho su intervención y también que se haya tomado el tiempo requerido, el tiempo pensado, a fin de que la mesa pueda avanzar como se tiene considerada. Vamos a dar lugar a que la maestra Fabiola Sánchez Gómez de la Escuela Nacional de Antropología nos haga favor de participar. Ella tiene licenciatura en Pedagogía por la UNAM, maestría en Ciencias de la Computación por la Fundación Rosenberg, es magíster universitario en Administración y Gestión de Sistemas para la Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares y ha realizado investigación en varias líneas. Ella también tiene en su haber una serie de publicaciones. Bienvenida, maestra Fabiola. Con toda confianza puede iniciar. Muchas gracias, maestra Tsimba. Le agradezco muchísimo. Saludo atentamente a todos los presentes a esta mesa y agradezco la invitación que me extendieron para participar en este interesante seminario Horizontica, la utopía posible, identidades en la formación docente. Agradezco mucho a la doctora Marcela Hernández González, que es la directora de la Escuela Normal Superior de Michoacán, y a la doctora Edith Linares Alemán, la subdirectora académica, que pues ha tenido muchas atenciones conmigo para hacer posible esta participación. A todos los presentes los saludo con mucha cordialidad. Pues yo solamente voy a dar lectura de algunas reflexiones que tengo y que titulé Reflexiones en torno a la identidad del docente, de los maestros recién egresados de la ENA, de los maestros de historia recién egresados de la ENA. La ENA es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una escuela que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, es una institución especializada en la enseñanza de las ciencias antropológicas y la historia. Entonces, estas reflexiones yo las armé partiendo de mi propia experiencia como docente. Soy formadora de los historiadores que están en esta escuela. Y bueno, la pregunta guía, algunas preguntas guía que tengo para estas reflexiones son: ¿cómo se participa o cómo puedo yo participar para ayudar a forjar la identidad docente en los estudiantes de historia que están a punto de terminar sus estudios de licenciatura
en una disciplina que pues es completamente, pues si no completamente, sí es ajena a la educación, a la pedagogía y a la psicología. Y bueno, estos estudiantes, una de sus salidas laborales es involucrarse como profesores para dar clases de historia. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando ellos no han reunido aún suficiente experiencia frente al grupo? Estoy hablando aquí de esos docentes iniciáticos, de esos docentes que se están iniciando, que teniendo una carrera profesional, una licenciatura, en este caso en historia, reciben durante un semestre pues un adiestramiento básico para que realicen la docencia como un trabajo remunerado. En este momento, evidentemente no cuentan ellos con una identidad como docentes. Están iniciándose en el camino, están empezando a sentir y a experimentar qué es estar enfrente de un grupo, conduciéndolo hacia el cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Enfrentan muchos desafíos, desde la propia dinámica grupal dentro de las aulas, las propias inseguridades personales que ellos tienen, como todos las tenemos, ¿verdad? Pero sobre todo cuando somos maestros, que por primera vez nos enfrentamos a la docencia ya formalmente. El hablar frente a un grupo, el conducir a un auditorio a los cumplimientos de aprendizaje, el ocupar oportunamente y racionalmente el tiempo de una clase, sean 50, 60 minutos, etc. También estos historiadores, mis alumnos, que son los historiadores y que yo formo como maestros de historia, también tienen que enfrentarse, cuando ya salen a la práctica, a todos esos prejuicios y esas ideas preconcebidas que pues predominan en los estudiantes de distintos niveles, primaria, secundaria, sobre todo en el bachillerato, en torno a la historia como materia que llevan en las escuelas, que es una materia aburrida, que solo tienen que memorizar, que mejor ven videos, que mejor ven series, que hay muchas películas. O sea, el maestro de historia se enfrenta a un conjunto de factores externos que están incidiendo de manera muy importante en su labor, en su profesión docente, digamos, y que pues pueden ser contrarios a lo que él realiza frente a su grupo, ¿no? Bueno, quiero decirles que los estudiantes de la ENA llevan formación docente en el último semestre de su carrera. Llevan solo un semestre, ya es en el último, al final de la carrera. Y bueno, entonces en este semestre yo trato de darles herramientas, un poco de teoría, que reflexionen también, que hagamos mucha reflexión y sobre todo trato de que hagan por lo menos una práctica in situ, una práctica real, ya no en el ámbito del salón virtual de clases, porque bueno, pues también esta cuestión nos ha afectado. Pero bueno, tratamos de hacer siempre una práctica en un ambiente real, en una escuela real, con alumnos reales, tenemos que hacer coordinación administrativa, bueno, una serie de situaciones, pero esto es muy productivo. Esto nos ha funcionado de manera muy importante, muy significativa en la concepción que los historiadores tienen de ser maestros. Por lo menos en la ENA, que bueno, los estudiantes llevan una serie de formación, una formación como investigadores, una serie de herramientas, de paradigmas, de métodos, de técnicas de investigación histórica y como les comento, solo un semestre de formación para la docencia. Entonces, bueno, encontramos una diversidad de situaciones, a quienes no les interesa la docencia, a quienes sí les interesa, pero les da mucho miedo, se sienten muy inseguros, otros tienen una plena convicción, quieren ser docentes, quieren ser maestros, que realmente les apasiona
enseñar historia y pensar que pueden trabajar con jóvenes enseñando esta materia. Yo los llevo a reflexionar y aquí, bueno, entraría como que al punto central, que es que reflexionen ellos como futuros maestros de historia sobre la historia, precisamente como campo de conocimiento con la que se van a encontrar en los programas oficiales y en los libros de texto, que es una historia distinta a la que en la que ellos ya se formaron, en la que ellos ya están preparados como licenciados en historia. Pues como profesionales de la ciencia histórica han aprendido enfoques, métodos, paradigmas de la investigación para estudiar y reconstruir los fenómenos, estudiar el pasado y el devenir del hombre en la sociedad. Y les hago, bueno, pues mucho hincapié en que van a encontrarse con una distancia muy grande entre lo que son ellos ya al finalizar su carrera, su formación como licenciados en historia, y lo que van a encontrar en los grupos, en la historia que se da en los grupos de secundaria o de preparatoria, que es donde generalmente hacen sus prácticas. Les hago hincapié de la importancia de que realicen ese proceso conocido como transposición didáctica, para que siempre traten de ajustar y de acoplar su conocimiento histórico al nivel y a las necesidades de los grupos con los que van a trabajar. Que no duden en la certeza que brinda hacer una planeación de la secuencia didáctica, que formulen claramente sus estrategias, que cronometren con mucha anticipación sus prácticas, su discurso, y pues sobre todo para que ellos al realizar sus prácticas docentes también puedan ir más allá de la enseñanza de la historia oficial, que es con la que se van a enfrentar, ¿no? Aquí este punto de enfrentamiento me parece que es muy importante para que su identidad como docentes realmente pues transite de una forma apropiada y no haya un choque entre lo que ellos tienen como historiadores profesionales y la historia que se enseña en los recintos educativos, que es la historia oficial. Entonces, bueno, esta historia oficial, pues sabemos que es una historia cronológica, memorística, descriptiva, llena de datos, aunque si bien han cambiado los paradigmas que se enseñan en las materias de historia, pues parece que sí hay una enorme diferencia entre lo que se enseña en el sistema escolarizado y lo que ellos ya adquirieron como profesionales de la historia. Entonces, yo les aconsejo que con una adecuada planeación, con mucho ensayo, tienen que ensayar previamente sus clases, su discurso, preparar sus materiales adecuadamente, pueden incorporar los temas centrales de la disciplina histórica. Por ejemplo, todo lo que es la representación temporal de los fenómenos sociales, este es un tema clave, los conceptos, todo lo relacionado al tiempo social, al tiempo histórico, concepciones temporales, y bueno, ya por último, perdón, solamente comentar que si bien la materia de historia representa dificultades para ellos, porque para ellos que son expertos bueno, no expertos, sino que se han formado como historiadores profesionales, les reitero que las herramientas pedagógicas, didácticas y sobre todo la práctica y la experiencia que van a ir adquiriendo conforme hagan sus prácticas, todo esto les va a ayudar a forjar su identidad docente, que como ya hemos visto y como comentó la maestra Sabrina, pues es un autoconocimiento que poco a poco van a ir ellos descubriendo y que pues les va a permitir abrirse a los retos que la enseñanza de la historia impone.
y que tengan conciencia de que solo el tiempo les permitirá ganar experiencia, sentirse más seguros de sí mismos en su quehacer docente y por ende que con cada generación que atiendan van a ir afianzando y forjando su identidad como docentes, maestros de historia. Bueno, esto es lo que yo preparé. Les agradezco muchísimo su atención. Qué amable, maestra. Muchísimas gracias. Al contrario, por maestra. compartir con nosotros su experiencia al respecto. Vamos a dar lugar a la presentación del maestro Salomón de Jesús Bárcenas de la Universidad Marista Valladolid, quien cuenta con ingeniería en electrónica por el Instituto Tecnológico de Morelia, una maestría en etnología educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y es doctorando en la Universidad Marista de Guadalajara. Él se ha desempeñado como docente en diferentes ámbitos y niveles, y bueno, viene afortunadamente a hablar con nosotros sobre lo que nos ocupa esta vez, la identidad docente. Muy amable, gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Perdón. Sí, muy bien. Sí, ok. Entonces me voy a permitir compartir aquí un material de apoyo que he preparado para ustedes. Mientras lo comparto, pues agradecer la invitación a este importante foro. Yo estoy muy agradecido el que me honren con esta posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. Yo voy a tratar de, en este tiempo que ha sido asignado, desarrollar algunas ideas precisamente para provocar el planteamiento de algunas preguntas que nos permitan guiar estos procesos reflexivos con respecto de lo que es el ser docente, esa identidad docente en situaciones de riesgo e incertidumbre. Digamos, la cuestión principal que se puede observar aquí es el conjunto de factores que inciden en el actuar docente. Mi práctica la llevo yo a cabo en una institución privada, entonces yo espero un poquito de comprensión. La experiencia y lo que quiero plantear lo trato de generalizar, pero proviene también de la observación que he hecho durante algunos años en el trabajo con los docentes y por supuesto en mi desarrollo docente. Si bien no soy yo directamente preparado o con una formación inicial en docencia, sí el tiempo que llevo ya, 24 años, preparando docentes, capacitadores, estando en ese trabajo, pues, digamos, me sustenta en cierta manera el poder tener algunas preguntas como para orientar cómo se mueve este proceso de la identidad docente en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, estos son algunos de los temas que pretendo de una manera muy sucinta proponerles para el análisis durante esta pequeña presentación y al final una sugerencia de una lectura, digamos, es lo que yo les podría compartir respecto de los temas que voy a tocar. Primero, pues el contexto, ya observábamos en las ponencias anteriores, pues hablaban de todos estos problemas. Yo quisiera visualizarlo como las luces, las sombras y los fantasmas que tenemos todos nosotros como docentes. Entonces, el primer aspecto es, ya nos planteaban las doctoras en las pláticas anteriores, velar por nosotros. Siempre el velar por nosotros nos va a permitir hacer una reflexión de lo que estamos haciendo, porque somos muy vistos en la actividad que nosotros realizamos. Por nuestros estudiantes somos un ejemplo, somos una luz, en ese sentido yo lo estoy planteando así, pero esa luz pues va a depender de ese entramado de cosas que hemos vivido en nuestros trayectos, algunas de forma voluntaria, otras de una forma inédita, bajo incertidumbre, pero que nos dan una forma, una huella interior que nos permite afrontar la labor docente. Esa identidad pues se va a conformar en una perspectiva del diálogo que nuestra persona hace entre lo que traemos interno, esta formación que hemos interiorizado y que ya forma parte de nuestras herramientas con las que nos lanzamos a ser docente, y en las maneras en las que lo externo nos obliga a actuar,
como ahorita el caso de la pandemia y todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, el cambio y la crisis ya son elementos constantes en lo que nosotros estamos viviendo. La crisis no es única en este momento. Yo pienso que son crisis que se presentan de diferente manera en los diferentes momentos, en nuestra vivencia, en nuestra historia, en las etapas que estamos pasando, y en todo momento el hombre ha vivido siempre en alguna crisis de alguna manera. Entonces eso es lo que permite que avance el conocimiento y que nosotros también como persona fortalezcamos nuestros principios, nuestras vivencias, todo lo que tenemos nosotros. Las sombras es, pues, cómo proyectamos esto en nuestro quehacer, y yo le he nombrado para esta presentación fantasmas como aquello que causa distorsión en la identidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué me confunde? ¿Qué hace que tenga dudas acerca de lo que estoy realizando yo en el aula con particularidad? En estas formas nuevas de ser y hacer la docencia, pues sí, hay que replantear estrategias, recursos, procedimientos de evaluación, porque hay cambios generacionales importantes. Nosotros somos de una generación que empezó su trayectoria formativa de una manera que es diferente sustantivamente a como lo están empezando los que han recientemente llegado al mundo, digamos, en ese sentido. Hay cambios y tendencias sociales, políticas, económicas, demográficas, que como cuestiones externas, pues determinan mucho cómo actuamos. Por ejemplo, vivir en un ambiente de incertidumbre y de violencia, porque en la combi asaltan, porque el entorno en donde vivo pues lo veo riesgoso, va a provocar que nuestro actuar docente tome una cierta forma cuando llegamos al aula. Entonces, y también nuestro carácter se transforma porque estamos viviendo como a la defensiva y bajo una constante tensión. ¿Cómo lo enfrentamos? Pues va a detonar ciertas cuestiones personales para poderlo afrontar. Este autor, Yuval Harari, está insistiendo mucho, israelí, también historiador, en la necesidad de enseñar en las escuelas la flexibilidad y adaptación entre lo que viene por la frontera del conocimiento. Él dice que por la tecnología, la forma en cómo estamos tecnologizando las actividades, pues por ejemplo los choferes ya están siendo sustituidos completamente por una tecnología satelital. El cirujano, se pensaba que en 15 años más o menos los cirujanos se iban a sustituir, pero lo increíble es que ya hay robots que los están sustituyendo totalmente en este momento. La pregunta que nos genera incertidumbre es en qué momento el profesor va a ser sustituido por algo y qué posibilidades va a brindar esa sustitución. Porque fíjense, lo suyo del ser docente, de esa identidad y por supuesto de lo que hacemos, es consecuentemente la inestabilidad constante. Todos los días nuestro grupo de clase va a ser en algo diferente y la mediación de lo imprevisto. Por eso es importante también, pues, plantear algunos otros asuntos que tienen que ver con lo que es la profesión. Aquí yo pongo 3 de entre muchos autores que nos hablan de las características de la profesión del ser docente, el profesional de la enseñanza. Hacer frente a lo inédito en el aula y poder dar cuenta de ello, la elaboración de una planificación para presentar de manera adecuada los contenidos, orientar, evaluar, darle un sentido y significado a la evaluación y establecer relaciones constructivas con nuestros estudiantes. Y finalmente este clásico que nos dice, bueno, que la profesión del profesional debe de ser alguien reflexivo sobre lo que está haciendo para poder proponer una transformación. Entonces, otros asuntos que nos llevan a este ámbito de profesionalización, pues es todo esto que está como muy de boga en este momento, la exclusión, desigualdad, género, derechos, y en sí lo importante aquí es cómo el profesor reproduce estas cosas en su salón de clases y cómo recibe el profesor ese trato también. ¿Cómo es víctima o se siente víctima de desigualdad, de trato desigual, de exclusión, etcétera? Y formas muy sutiles de hacer esto en el salón de clases. Deberemos de ser muy reflexivos y muy cuidadosos en que, por ejemplo, ser inclusivos no solamente es como lo conocido, lo superficial, sino lo podemos llevar a ser inclusivos cognitivamente con los materiales, con lo que hacemos de actividad en nuestro salón de clase.
Por supuesto, esto va a llevar a otras cuestiones. Yo les quiero plantear algunas preguntas bajo 3 conceptos. La retrotopía de Bauman, que es que los jóvenes, las nuevas generaciones están viendo con muy oscuro el horizonte futuro. Entonces, ¿nos vamos a permitir eso como profesores? ¿Qué necesitamos hacer para brindarles esperanza a los jóvenes? El otro concepto, pues, es este de la nostalgia. Estamos reconociendo que estamos extrañando lo que hacíamos antes de la pandemia, queremos regresar a esa normalidad, o cuál es el proceso bajo el cual vamos a sintetizar lo que hemos aprendido durante el confinamiento y estos nuevos retos que nos está imponiendo esta forma de vida que parece nueva. Y este futuro orwelliano, en el sentido de que cada vez vemos más indicios de que hay algo de referente en el mundo, de que nos están tratando de manipular en el consumo. Por ejemplo, esta virtualización que vivimos en meses anteriores nos debería de llevar a la reflexión de qué tanto respondimos a procesos empresariales de estas empresas dedicadas al desarrollo tecnológico. ¿Qué tanto en verdad estamos siendo críticos en su uso, verdad? Entonces, yo aquí me voy a permitir, ya para terminar, hay otros procesos que son las leyes y las normas, lo que dicen las autoridades, cómo interpretamos y cómo llevamos a nuestro salón de clases esto, por ejemplo, la violencia, la responsabilidad que hay del profesor en cuanto a esto, y la forma en la que yo les propongo en este momento poderlo trabajar es yo recomendarles esta lectura. La lectura es de la Esperanza Radical, un manifiesto sobre la educación, sobre la forma de enseñar, que trae cuestiones muy prácticas y que son muy interesantes desde un punto de vista crítico. Una pregunta es, ¿cómo vamos a poder nosotros justificar ante la sociedad y nuestros alumnos nuestra presencia como profesores aquí en la sociedad? Y la otra es cómo ofrecer una crítica poderosa del presente que nos permita darles esperanza a nuestros estudiantes y no permitir que crezca esta retrotopía en los procesos que estamos llevando. Y bueno, pues termino ya con una frasecita nada más, que recordemos lo que estamos haciendo es muy importante. Estamos sembrando esa semilla de esperanza en el mundo que parece que está desapareciendo esa esperanza por todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Qué amable, maestro Salomón, muy agradecidos por su participación y bueno, también por las sugerencias realizadas. Vamos Gracias. a dar lugar a la intervención del maestro René Gerardo Ochoa Gallardo, del Departamento de Normales, UPN ICAM, en el estado de Michoacán. Él es el jefe de este departamento y tiene una licenciatura en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también una licenciatura en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional y maestría en Desarrollo Curricular por esta misma universidad. Ha participado como ponente en diversos foros y también participa en la revista denominada Etos Educativo. Con nosotros, pues, el maestro René. Bienvenido, maestro. Sí, buenas tardes, muchas gracias, maestra Tsimba Graciela. Agradecer también ahí a la doctora Marcela por la invitación, al doctor Saavedra también por la consideración. Ya habíamos tenido oportunidad de participar anteriormente en el evento de Horizontica, justamente el último antes de la pandemia, en el 20, entonces a inicios del 20, cuando iba iniciando la pandemia. La reflexión que yo voy a exponer enseguida está en torno a un curso que se impartió, que yo impartía en el nivel de educación media superior, justamente en esta situación que a todo docente nos causó incertidumbre. Está encaminada a enseñar, a preguntarnos sobre esta cuestión base de enseñar y aprender en tiempos de contingencia, ¿verdad? Porque
porque a muchos docentes que no manejábamos las cuestiones de las TICs, ya a docentes ya de edad de, no quiero sin ser denigrante, ya de edad avanzada, pues sí se complicó un poco, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías. Y obviamente que causó incertidumbre porque en su momento pues era la forma de proporcionar material, contenidos, planes, programas, etcétera. Entonces va por ahí mi intervención, ¿sí? Enseñar y aprender en tiempos de contingencia, y quiero iniciar allí con esta frase que me permito poner por ahí. No podemos permitirnos el lujo de volver a las aulas y dejar que la rutina borre todas las necesidades, ideas y reflexiones detectadas y aparecidas en estos días de confinamiento y cambio un tanto impuesto, ¿verdad? La labor docente yo creo que se nutre de estar de manera presencial, en ese cara a cara, en esa interacción. Y la forma totalmente virtual, desde mi punto de vista y la experiencia, pues sí falta, ¿no? Sí falta la interacción, el compartir de manera directa. Un poco a modo de la siguiente diapositiva, por favor. Un poco a modo de contexto, bueno, con la intención de detener la propagación del COVID-19, en marzo del 2020 se interrumpen las actividades, más de 254,000 planteles y 30 millones de alumnos de educación básica y de educación media superior. El sistema educativo debió ajustar sus procesos a fin de promover el aprendizaje en casa. Este presentó un gran desafío para poco más de 1.6 millones de docentes en la medida de lo posible la continuidad. Los cambios que vivimos nos colocan frente a múltiples retos, y grandes oportunidades para pensar y afirmar el valor de la escuela, así como para reconocer los saberes de las y los docentes y su capacidad profesional y humana de organizarse en colectivos y asumir su protagonismo en la toma de decisiones educativas a un proyecto igual a toda diversidad social, cultural y lingüística. Sin lugar a dudas, lo comentaba en la mañana en el acto inaugural, el proyecto educativo implica todo un cúmulo de conceptos, de percepciones, de ideas, como por ejemplo la cuestión de la identidad, pero una identidad individual, una identidad cultural, ¿sí? Una identidad dialógica, de hecho, una identidad lingüística. Entonces allí es donde es pertinente y es necesaria la interacción cara a cara. Por eso la pandemia pues nos trae esa ruptura de inmediato, ¿no? Y cambia la forma de enseñar y cambia la forma de aprender, ¿sí? Y causa incertidumbre en los docentes, pero no nada más en nosotros, sino que también en los estudiantes. Causa incertidumbre porque se modifica la forma de aprender. Más aún porque en comunidades rurales, por ejemplo, pues no hay una buena red de internet, no tienen los dispositivos necesarios, en algunos subsistemas o niveles en el media superior, por ejemplo, ni siquiera libros de texto, no hay para sacar copias. Es toda una serie de factores que sin lugar a dudas nos llevan a una ruptura en este proceso pedagógico y en este proceso académico. El objetivo de este curso taller y de la experiencia que brota de ello, pues es reflexionar sobre los efectos que han tenido la contingencia sanitaria y el confinamiento en la vida personal y profesional de maestras y maestros para reconocer el aprendizaje obtenido de esta experiencia e identificar los retos y cambios necesarios que permitan fortalecer la práctica docente. Creo que ese es el asunto medular allí, ¿no? Seguir fortaleciendo a partir de la experiencia, a partir de la práctica docente, de la práctica profesional. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor.
Sí, gracias. La estructura de este taller que lo retomamos en coordinación con Mejoredo, bueno, la anterior a esa, maestra, esa, nada más para ver la estructura yo retomo aquí la parte del tema o estación como lo manejan en la guía, la estación 4, enseñar y aprender en tiempos de contingencia, pero la estructura en general, pues es ir pensando en ese regreso al plantel, ¿sí? Un momento para reconocernos, para volver a vernos, a reencontrarnos. Ajá, cómo llegamos al aula, docentes, estudiantes. El papel de los colectivos, la importancia de seguir en el trabajo colegiado entre docentes precisamente para proponer, para compartir experiencias, para realizar las secuencias didácticas o planeaciones, ajá, para hacer un trabajo interdisciplinario, un trabajo transdisciplinario incluso. En la estación 3, cómo se encuentran los estudiantes, ¿sí? Cómo llegan después de esta transición, de estos cambios, de estar en casa, cómo llegan los estudiantes y nosotros cómo encaramos esa parte, ¿no? Con ellos. Y la estación 5, que es organización y trabajo en el aula. La 4 es en la que nos enfocamos para abordarla mediante algunas estrategias didácticas en este tiempo. Y la organización y trabajo en el aula, bueno, pues ya un trabajo nuevamente en colectivo, realizar nuevamente proyectos entre docentes y estudiantes. La siguiente, maestra, por favor. Sí, gracias. Entonces, centrándome en esta parte de enseñar y aprender en tiempos de contingencia, planteo pues unas preguntas detonadoras para reflexionar en torno de ellas. Antes de ello, un poco el objetivo ahí es propiciar la reflexión sobre las experiencias en torno a la enseñanza y al aprendizaje a distancia y los retos que se plantean para la continuidad educativa. Como preguntas detonadoras, en su momento planteo cómo ha sido la transición del cambio de paradigma educativo, cuál ha sido mi experiencia de enseñar o propiciar aprendizaje a distancia, qué desafíos encuentro como docente para la continuidad educativa, a qué problemáticas me he enfrentado para dar seguimiento a la formación de los jóvenes. Sí, como preguntas detonadoras, como preguntas base, ajá, de reflexión en torno a nuestra práctica pedagógica, en torno a nuestra formación, ajá, en torno a nuestra esta parte, a los que somos facilitadores de formadores, ¿sí? La siguiente, por favor, maestra. Sí, la siguiente presentación, diapositiva, porfa. Anterior. Entonces, las estrategias que analizábamos, que planteábamos en su momento a los docentes para trabajar este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues planteo el aula invertida, el uso adecuado de las redes sociales, el video didáctico, foros en algunas plataformas, aprendizaje basado en problemas, elaboración de blogs, que también fue de gran utilidad, proyecto integrador, empleo de películas con fines didácticos y estudio de caso. Esas fueron las estrategias que se plantearon para dar continuidad al trabajo educativo. No en todas hubo mucho éxito porque, pues, como lo comentaba al principio, en el nivel donde yo trabajé en esta parte y de cuál brota la experiencia, pues el bachillerato comunitario está enfocado a comunidades rurales, pues donde difícilmente hay hasta señal, donde para conectarnos con los jóvenes, ellos ponen ahí recargas, se les terminan cuando tienen que descargar algún video, etcétera. O sea, toda una serie de problemáticas que sin duda alguna nos puso en incertidumbre precisamente a los docentes de cómo hacer para llevar a cabo y darle continuidad al trabajo pedagógico, al trabajo académico, al trabajo educativo, y buscamos esta parte de colaborar mediante estas estrategias, pero sí fue complicado, sin lugar a dudas.
y más aún si queremos pues llegar a término con los planes de estudio, con los programas, así muy al pie de la letra, ¿verdad? Ponemos también en incertidumbre a los jóvenes. Es todo un tema de seguir analizando. Y ahora que ya, bueno, regresamos a presencial, pues volver a retomar la cotidianidad, el tema de lo ordinario, seguir allí trabajando con los jóvenes, pues este es el punto que yo planteo y que externo la reflexión de lo que emanó en su momento de impartir este curso, taller, a los docentes del subsistema de telebachillerato comunitario, al inicio de la pandemia. Ahorita ya no estoy frente a grupo porque me dieron la oportunidad de estar trabajando acá ahora de este lado de la parte institucional en el Instituto de Educación Media Superior y Superior ahora, y también en coordinación con Secretaría de Educación. Entonces ahora estamos de la parte administrativa, pero seguimos trabajando. Entonces de mi parte sería todo. Gracias por la atención. Muy amable, maestro Raúl, muchas gracias por su participación y por permitirnos ver el curso en el que ustedes trabajaron. Tenemos aún una participación que yo espero a la que dé lugar, es de la maestra Edith Linares Alemán, actual subdirectora académica de la Escuela Normal Superior de Michoacán, y que cuenta con una licenciatura en educación primaria, una maestría en educación básica y media, otra en desarrollo curricular y un doctorado en investigación pedagógica y curricular. Ella ha desarrollado investigación en diferentes líneas y trabajo docente en diferentes escuelas también, en primaria, en la normal de Arteaga y en la Escuela Normal Superior de Michoacán desde hace ya algunos años. Con nosotros, pues, la maestra doctora en su formación, Edith Linares Alemán. Gracias, maestra Rosario. Si pueden avanzar, por favor, la diapositiva para hacerlo muy rápido, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Gracias, maestra, sí, muy amable. Nada más apuntar unas ideas muy básicas sobre este asunto que nos ocupa, que es cómo forjar una identidad docente en este ámbito de la incertidumbre. Y bueno, partir de esta idea de que efectivamente vivimos en un mundo incierto, un mundo muy cambiante, un mundo que nos enfrenta constantemente, que nos pone en duda, que nos pone en un proceso de análisis, de reflexión crítica, ¿no? Tenemos altos índices de pobreza, niveles también muy altos de contaminación, de inseguridad. Bueno, con todo esto que nos lleva a grandes desigualdades, inclusive en el ámbito educativo. Y bueno, la pregunta que nos podemos hacer a este respecto es cómo formamos a los docentes en este ámbito de incertidumbre, y esto nos remite a un poco a pensar qué es lo que hemos hecho hasta el momento. La siguiente diapositiva, por favor, porque ese pudiera ser un punto de partida como para repensar estos retos que tenemos en la formación de docentes sobre cómo lo hemos enfrentado. Y bueno, estas reflexiones que les presento aquí tienen que ver con unas pláticas que hemos tenido con nuestros estudiantes o que hemos tenido también con los compañeros de nuestro cuerpo académico. ¿Cómo hemos enfrentado los docentes esta incertidumbre? Me parece que un ejemplo muy claro es cómo enfrentamos esta situación en el tiempo de la pandemia, ¿no? Y creo que aquí vimos diferentes maneras de enfrentar las situaciones que vivimos. Por un lado, y desafortunadamente, tuvimos un conjunto de profesores que no quisieron comprometerse con las nuevas formas de hacer docencia y optaron por la indiferencia. Es lo que nosotros estaríamos llamando como la estrategia del mago. ¿Por qué? Porque optaron por desaparecer lo más posible del escenario educativo. Creo que desafortunadamente sucedió eso con muchos profesores. ¿Qué sucedió con otros profesores? Docentes que intentaron algunas estrategias, pero que no contaban con las herramientas o los procesos de capacitación suficientes. A esto le estaríamos llamando como la estrategia del compromiso doloroso, como que de veras veían que era necesario estar trabajando, que era necesario estar revisando algunas cuestiones, pero no tenían las habilidades desarrolladas, ni tampoco había los procesos de capacitación que los pudieran ayudar a enfrentar este reto. Bueno, tenemos otro conjunto de docentes que contando ya con un nivel desarrollado en el uso de diversos medios, pudieron hacer frente a la incertidumbre utilizando diferentes plataformas y recursos. A este conjunto de profesores
decimos que utilizó una estrategia de la habilidad desarrollada. Y finalmente tenemos aquellos profesores, creemos que muchos afortunadamente, con un alto compromiso y nivel de responsabilidad que utilizando no recursos tecnológicos avanzados, buscaron y encontraron la manera de desarrollar formas creativas de acercamiento y comunicación con sus alumnos, con los padres, con los compañeros, etcétera, demostrando que aún en tiempos de incertidumbre, en tiempos de contingencia, las cosas se pueden hacer con calidad. Y bueno, a esta estrategia, utilizando un poco las palabras de los zapatistas, la hemos denominado estrategia de la dignidad que avanza. Con esto no queremos decir que el profesor es el único responsable de los procesos educativos y de la calidad. Muchas de las narrativas que nuestros compañeros estudiantes nos han compartido nos hablan de muchas carencias. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos estas narrativas de estudiantes de cuarto grado de la normal superior, en la que nos hablan de la situación económica, los bajos recursos de los padres y cómo esto obstaculiza el trabajo, obstaculiza el enfrentar la docencia precisamente en estos tiempos de incertidumbre. Inclusive hay quien refiere que hubo padres de familia que decidieron dar de baja a sus hijos en la escuela secundaria, en este caso, porque no tenían los recursos suficientes para poder estar atendiendo esta situación. Entonces, bueno, no queremos decir con eso que son los profesores los únicos responsables de la calidad, pero sí creemos que hay un conjunto de profesores muy comprometidos que están trabajando bajo esta estrategia que estamos denominando como de dignidad que avanza. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, a partir de esta estrategia, ¿cuáles serían como los elementos o las necesidades y los requerimientos en el campo de la formación de docentes? Para aquellos profesores que utilizaron la estrategia de la dignidad que avanza, pues seguimos pensando que debe haber procesos de creatividad, de reforzamiento de la creatividad, habilidad para enfrentar retos y procesos de gestión. Para aquellos profesores que utilizaron la estrategia de la habilidad desarrollada, creemos que se tiene que voltear a buscar otras alternativas, no solamente las plataformas y los medios digitalizados, sino que existen otras alternativas que estén también acordes a los contextos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Ya lo decían los ponentes anteriores, tenemos muchísimos problemas, muchísimas carencias, entonces, bueno, también hay que buscar esas alternativas. Para quienes trabajaron esta estrategia del compromiso doloroso, pues definitivamente habría que acercarnos a las tecnologías más avanzadas, más recientes y capacitarnos en ello. Y finalmente, me parece a mí que este asunto es el que más tiene preponderancia en la formación de los docentes, de una identidad docente en el marco de la incertidumbre, que tendría que ver con las actitudes docentes. Estos profesores que utilizaron la estrategia del mago, nos hace falta reforzar en ellos el compromiso, la responsabilidad, el entusiasmo, la empatía, el reconocimiento de lo necesario, etcétera. Me parece que en conjunto esto pudiera bosquejarnos ya alguna idea, aunque sea muy básica, de dónde podemos buscar elementos para ir forjando un programa de fortalecimiento de la identidad en el marco de la incertidumbre. Y bueno, parece que ya se nos acabó el tiempo. Yo hasta aquí le dejo, maestra Rosario, solamente agradecer a los compañeros, me da mucho gusto conocerlos, la maestra Sabrina, Fabiola, el maestro Salomón, el maestro René, pues muchísimo gusto compartir esta mesa con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Edith. Dadas las condiciones de tiempo de que disponemos, solo me resta decirles que la Escuela Normal Superior de Michoacán agradece la participación de todos los asistentes a esta mesa